que en su palabra, ¿ya? Hay, o sea, que las palabras son espíritu. O sea, que cuando yo declaro, ¿no? Estoy moviendo algo en el mundo espiritual. Y si yo veo, por ejemplo, Jesús, ¿qué era? Jesús, uno de sus nombres es el Verbo de Dios. Y si yo me pongo a estudiar realmente lo que significa el verbo en una oración, ¿no? El verbo dice que produce una acción. El verbo dice que produce movimiento. El verbo produce cambio. Entonces, ¿qué significa? Que mis palabras, ¿ya? Ojo, miren acá, mis palabras pueden producir, pueden mover la esfera tanto interna como externa. ¿Ok? Entonces, quiero que en esta hora, ahí donde tú estés, me mires un ratito. Y quiero que pronuncies conmigo, ¿no? Pon acá tu mano en tu corazón, ¿sí? Y vas a decir la palabra sentir. Sentir. Ahora vas a decir la palabra taladrar. Taladrar. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú sentiste cuando tú dijiste sentir? ¿No sentiste algo interno que se movía? ¿Y qué es lo que sentiste cuando dijiste la palabra taladrar? ¿No sentiste algo externo que se movía? Claro que sí, ¿no? Y si yo, por ejemplo, sigo, o sea, haciendo ejercicios, voy a sentir acá, por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Oh Dios, Dios, que hasta mi cerebro empieza a vibrar. ¿Y qué significa eso? Tú has visto en el sentir, y yo puedo mover algo interno. Y en el taladrar puedo mover algo externo. Eso significa que mis palabras pueden afectar mi interior, que mis palabras pueden afectar mi exterior, que mis palabras pueden afectar el, ¿cómo se llama? El microcosmos. Pero mis palabras también pueden afectar el macrocosmos. Amén. Y mira lo que dice Mateo 16:19. Mateo 16:19 dice, a ti te daré las llaves del reino. Y lo que tú ates en la tierra, ojo, miren acá, no se me distraigan, lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué significa eso? Significa que mis palabras, que lo que yo digo aquí, se puede mover en otro lugar. Amén. Entonces es importante declararla. Dice, declárala en tablas. Yo necesito declarar la visión. Yo necesito declarar lo que yo quiero conseguir. Yo necesito declarar el sueño de Dios para mi vida. Acuérdate de algo. Y justo cuando estaba haciendo ese tema, Dios me traía algo y me decía, toda brujería se sella con un hechizo. ¿Y qué es eso? Significa que toda brujería se sella con una declaración. Un hechizo, yo te he enseñado que es una declaración. Y no hay hechizo y no hay brujería sin una declaración. Y de la misma manera, yo te he enseñado, tú vas a hacer un acto profético. No puedes hacer un acto profético si no hay una palabra que lo respalde. ¿Amén? Entonces, toda brujería se sella o se activa con un hechizo. Y yo te digo una cosa, si eso se sella con la palabra, ¿no? Porque el diablo también conoce el mundo espiritual. Acuérdate que él se trajo muchas cosas, ¿no? Tus labios, o sea, mis labios y tus labios, ¿tú sabes que son un sello? Tú sabes que todas estas líneas, ¿no? Cuando tú has agarrado, te has pintado la boca y has agarrado y has dado un beso en esos papeles que mandabas a los encuentros, tú sabes que estabas sellando ahí. Es un sello. Que tus labios y los labios de cada una de ustedes son diferentes, porque son sellos.
Entonces, cada vez que tú estás diciendo algo, tú estás sellando algo en el mundo espiritual. ¿Amén? ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Hasta aquí? Ok. Siempre les he enseñado algo. Mi voz tiene códigos proféticos. El código profético, ¿no?, que Dios me dio a mí es diferente del que te dio a ti. Pero yo sé que los códigos proféticos que me han dado a mí afectan el mundo espiritual. Y he podido ver cómo los códigos proféticos que me han dado a mí afectan el reino de las tinieblas como el reino de la luz. Hay una vibración, dice, que sale de la voz. Esta vibración tiene que ver con el espíritu que nosotros emanamos cada vez que hacemos una declaración. Y si yo veo, por ejemplo, una de las cosas que Dios me enseñaba era que el sonido, cuando está desorganizado, produce ruido. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita puedo estar con todos ustedes, pero una está conectada a lo que yo estoy enseñando y la otra está conectada a lo que le están hablando, estamos desorganizadas. Pero si todas nos organizamos, ¿no?, cuando un sonido está organizado, va a producir poder. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar en este tiempo? Es el poder organizarme. El que mi declaración esté siempre sustentada con la palabra de Dios. Si yo veo, por ejemplo, en Génesis 1:2, ¿no? Vamos un ratito a Génesis 1:2. Por aquí. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí primero? Aquí lo primero que yo veo es un sonido. Repite conmigo, sonido. Repite conmigo, declaración. Primero es el sonido, después es la manifestación. Y lo mismo yo lo podía ver en esta semana en Ezequiel 37. Porque dice que estaba Ezequiel en medio de un valle de huesos secos, ¿no? Y estaban secos en gran manera. Pero ¿qué es lo que le dice Dios? Profetiza sobre lo que estás viendo. Y no sé cuál es la circunstancia que tú puedas estar viviendo hoy día, pero Dios te dice, profetiza. ¿Y qué es lo que él hizo? Empezó a profetizar, ¿no? Empezó a decir, Señor, yo hago entrar espíritu, ¿no? Y subirá la carne, y no sé qué, y vendrá de los cuatro vientos y todo. ¿Y qué es lo primero que él vivió? Él escuchó el sonido. El sonido. Antes de la manifestación fue el sonido. Entonces, yo tengo que entender que el sonido que salga de mi voz, si es un sonido de muerte, va a producir muerte. Pero si es un sonido de vida, va a producir vida, ¿no? Va de la mano con la palabra de Dios, se vuelve dinamita en el mundo espiritual. Entonces, yo tengo que saber que, ¿por qué tengo que escribirla? Porque escribirla va a traer un orden a mis pensamientos, va a traer un orden a mi corazón, pero el declararla va a traer un alineamiento de mi mente, va a alinear mi mente, mis pensamientos a los pensamientos de Dios, va a alinear mi corazón al sentir de Dios. Entonces yo necesito en este tiempo abrir mi boca, sí, pero que mi boca se alinee al cielo, porque realmente son momentos difíciles que necesitamos cuidar todo lo que salga de nuestra boca. Y como dice Romanos 4:17, llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Entonces lo primero, acuérdense, ¿cuál es lo primero? Escribir la visión.
Primero es escribir la visión. Primero es escribir la visión. Lo segundo es declararla en tablas, ¿no? Y las tablas, ¿qué son? Las tablas de mi corazón, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué es? ¿Cuál es la primera? Escribir la Escribir visión. la visión. Escribir la visión, exacto. ¿Cuál es la segunda? Declarar la visión. Declararla en las tablas. Declararla. ¿Y la tercera cuál es? La tercera cuál es? Correr, ¿no? Dice, para que pueda, a ver, para que pueda correr el que leyera en ella. ¿Qué significa la palabra correr, no? O sea, correr no solamente es ahí que estén haciendo un maratón, ¿no? Dice que la palabra correr está asociada a la palabra ejecutar, ¿no? Entonces, dice que si tú la escribes y si tú la declaras, ¿ya? Va a ser mucho más fácil que las personas puedan ejecutarla, que las personas a las cuales tú le puedas compartir puedan ejecutarlas, porque la palabra correr también simboliza un mensajero que podía llevar un mensaje real, ¿no? Un tipo chasqui, pues se acuerdan, ¿no? De los chasquis. Entonces, pero también dice que también significa surcos, o sea que dice que es una palabra, es una persona que pueda ejecutar, pero que la pueda llevar por diferentes lugares, ¿no? Entonces tengo que, número uno, tengo que escribirla. Número dos, tengo que declararla, ¿ya? ¿Para qué? Para que corra, o sea, para que la puedan ejecutar el que leyere en ella. Y dice, sí, aunque la visión